Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Estamos estudiando, retomando nuestro estudio versículo a versículo de este Evangelio. Un Evangelio escrito por el apóstol Juan, aquel que no se nombra a sí mismo en el Evangelio por nombre. Es el discípulo al que Jesús amaba. Se refiere a sí mismo de esta forma y este Evangelio tiene el énfasis de mostrarnos quién es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el único Salvador. Vamos a leer los versículos del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. La semana pasada ya empezamos a estudiar este pasaje. Recuerda que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Este era un prominente de entre los judíos, era alguien importante en la nación. Él pertenecía a esta rama del judaísmo. Eran característicos los fariseos de cumplir no solamente la ley, sino especialmente las normas establecidas por el hombre. Estos fariseos confiaban en su propia capacidad y sus propias obras para manifestar una aparente piedad, santidad, y ellos confiaban que esa era la forma en la que recibían la salvación, la reconciliación delante de Dios. Así que tan confiados estaban ellos en que ellos eran los que determinaban la verdad, ellos eran los que determinaban quién merecía estar entre ellos, quién era digno de esta salvación, y ellos determinaban también quién era Jesús. Eso es lo que ellos pensaban. Por eso cuando dice ahí en el versículo 2 que Él vino de noche, posiblemente, como decíamos, para no ser visto por otros, Él se acercó y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y aquí Jesús empieza a enseñar una verdad crucial
que Nicodemo desconoce y que será determinante para la eternidad de Nicodemo. Y no solamente para la eternidad de Nicodemo, sino para la eternidad de todo ser humano. Entender esta verdad crucial determinará tu destino después de la muerte por toda la eternidad. O estás confiando en tus propias obras como Nicodemo, y esta es la condición de todo ser humano. Desde que nacemos traemos el pecado y las consecuencias del pecado de Adán, así que todos estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y desde que nacemos estamos confiados en nosotros mismos en lugar de reconocer a Dios como quien es. Ahora necesitamos entender esta verdad crucial de que no hay nada que podamos hacer para entrar en el reino de Dios. Por nosotros mismos, el hombre es incapaz de entrar en el reino de Dios, de entender la verdad y responder a ella. El hombre es incapaz a menos que nazca de nuevo, a menos que nazca de arriba. Por eso los versículos del 1 al 3 recuerda que Jesús está enseñando una verdad crucial, la necesidad imprescindible de nacer de nuevo. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada, acerca de esta verdad crucial. Míralo ahí en el versículo 3. En el versículo 3 Jesús le responde, y esta no es una respuesta a una pregunta, sino una respuesta a una necesidad. Nicodemo no le ha hecho ninguna pregunta, pero Jesús le responde. Dice ahí el texto, versículo 3, respondió Jesús. Su respuesta no es solamente en un diálogo, sino es enseñarle una verdad crucial que Nicodemo necesita. Esta es una escena ilustrativa. Recuerda que el capítulo 2, versículos finales, dice que Jesús conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que hay dentro del hombre, porque Él conoce lo que hay dentro del hombre, porque Cristo es Dios. Así que Jesús le enseña una verdad crucial. La verdad crucial comienza con el énfasis de una verdad verdadera. Ahí dice en el versículo 3, en verdad, amén, amén, esto es cierto, escucha esto, porque no es importante lo que tú creas de mí, es importante lo que tú escuches de mí y creas mi palabra. Así que esta es la verdad verdadera que Nicodemo y todo ser humano debe reconocer. Esta es la verdad verdadera, dice ahí, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el contenido de la verdad crucial. La verdad que incluso muchos como Nicodemo, que dicen hoy día ser discípulos de Cristo, no creen. Una gran cantidad de evangélicos no creen esta verdad verdadera. La verdad verdadera es que es necesario, imprescindible, nacer de arriba. Para entrar en el reino de Dios solamente se entra naciendo de arriba. Ahora, ¿qué nos enseña esta verdad? Nos enseña una verdad que también necesita ser observada. Es decir, ¿qué significa esta cláusula negativa que enfatiza la necesidad? El que no nace no puede. Esto es lo que significa el que no nace no puede. El que no nace no puede. Y tenemos aquí dos preguntas que responder. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Esta es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Y esta es la primera respuesta. Es necesario nacer de nuevo porque el hombre nace muerto espiritualmente. Esta es la respuesta bíblica. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento en el ser humano para entrar en el reino de Dios? Porque la condición del ser humano, aunque está vivo, su condición espiritual es de muerte. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 6. ¿Es posible que alguien esté vivo pero muerto? ¿Es posible o no? Y Pablo le dice a Timoteo, enseñando acerca de las viudas, cómo la iglesia debe discernir a qué viudas sostener y a qué viudas no sostener económicamente, y les da la característica de estas viudas que utilizan esa situación para vivir en pecado. Y dice en el versículo 6 del capítulo 5 de 1 de Timoteo, mas la que se entrega, esto es, la viuda que se entrega a los placeres desenfrenados, escucha lo que dice, aún viviendo está muerta.
aún viviendo, esa es la vida física, lo que vemos, que alguien respira, que responde, pero espiritualmente está ¿cómo? Dice Pablo, está muerta. Aún viviendo está muerta. ¿Por qué sabemos que está muerta? Porque se ha entregado a los placeres desenfrenados de este mundo. Da igual lo que diga, que sea miembro de la iglesia, que crea, que diga que es evangélica o no, o lo que importa es lo que diga, lo importante es lo que hace, y lo que hace es resultado de lo que es en el interior. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque la condición del ser humano es una condición en la que ha caído en la muerte espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice ahí el texto, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y terminó ahí la cosa o no? No solamente le dijo Dios a Adán, no comerás, sino que le dio la razón o la consecuencia. Dice ahí, continúa el texto, porque el día que de él comas, ciertamente, con toda seguridad, ¿qué dice? Morirás. Y escucha, Dios dijo, el día que de él comas, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó cuando Adán comió? ¿Murió? ¿Murió sí o no? Sí, sí murió. Si la palabra dice que ese día murió, murió. No murió físicamente. Murió en el sentido espiritual. La muerte significa una separación de Dios. Una separación de Dios. Más, no solamente una separación, sino una incapacidad espiritual para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para desear a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23, lo sabes de memoria, ¿verdad? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios, la paga del pecado, lo que merecemos por nuestro pecado, lo que recibimos a consecuencia del pecado es muerte. Claro que muerte física. Sin duda, al final de la vida, Adán murió y por eso en Génesis 5 es uno de los capítulos más tristes de la Biblia, porque lo que más se repite en ese capítulo es y murió, y murió. Y murió. Y todas las generaciones que vinieron después de Adán termina diciendo y murió. Murió físicamente, pero nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 13. Pablo está escribiendo a estos creyentes en Colosas para mostrarles lo que en Cristo hemos recibido por gracia. Y ahí en el capítulo 2 dice en el versículo 13, y cuando estabais, ¿qué dice? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Lo que dice el texto es que cuando estabais muertos a causa de vuestros delitos. En vuestros delitos es por causa de vuestros delitos. A consecuencia de vuestro pecado estabais muertos. ¿Y qué dice el versículo? Que cuando estábamos muertos, ¿qué necesita un muerto? Lo que Dios le da. ¿Qué dice el texto? Que nos dio. Os dio vida juntamente con Él, con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Nos perdonó todos los pecados porque cargó Cristo en la cruz con las consecuencias de esos pecados. Y Él nos dio, ¿qué? Vida. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Nacer de arriba, porque nuestra condición espiritual es de muerte espiritual a causa de nuestro pecado. Mira un poco más atrás, en Efesios capítulo 2. Efesios y Colosenses son cartas muy paralelas, lo que pasa es que Efesios es más extensa, Colosenses es más reducida, pero viene a enseñar de manera paralela las mismas verdades. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora viene a explicar un poco más. Versículo 2, en los cuales, en los pecados y los delitos, anduvisteis en otro tiempo. Y este es un tiempo pasado.
porque a los que le escribe ya son creyentes. Así que antes de ser creyentes, en el tiempo pasado, vosotros andabais en esos delitos y pecados. Y continúa hablando, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Y recuerda que ahí Pablo está diciendo, nosotros los creyentes de origen judío, a diferencia de vosotros los creyentes gentiles. Pues nosotros y vosotros se refiere a los creyentes. Así que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados y nosotros los creyentes judíos, nosotros en otro tiempo vivíamos también en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza. ¿Qué significa por naturaleza? Desde que nacimos, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no hay diferencia entre toda la humanidad. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados por naturaleza. Todos somos hijos de ira. Todos andamos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos espiritualmente. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, que tiene una misericordia abundante sin límite. Y ahora viene a enfatizar también qué otro atributo de Dios. Por causa del, ¿qué dice? Del gran amor con que, ¿qué dice? Nos amó. Así que se refiere a los creyentes. Ahí se está refiriendo a los creyentes. Con el gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo explica, por gracia habéis sido salvados. ¿Qué es por gracia? Bueno, la gracia es darnos un bien que no merecemos. Pero lo que está enfatizando es que no hemos sido salvados porque lo merecíamos. Somos salvados porque Dios lo ha querido así. No era nuestro derecho. De lo único que teníamos derecho, ¿de qué es? De que la paga del pecado es la muerte. Ese era nuestro derecho. No podíamos reclamar nada más. Pero por gracia Él nos salvó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es, nos dio un destino asegurado por la eternidad, por los méritos de Cristo. Versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, no de su justicia. Si fuera para demostrar la justicia, sería que Él salvaría a los que se lo merecen. Pero Él salvó por gracia y lo que está demostrando es la riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo. Y termina ahí el texto hasta el 10, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Así que por gracia Dios os ha dado un don que no merecíais, os ha dado la fe, un medio por el cual somos salvos, os ha dado la salvación por medio de Cristo, y esto es un don con un propósito, versículo 9. No por obras como creía Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un fariseo que confiaba en su piedad, en sus obras, en su obediencia externa. Pero Nicodemo no necesitaba recordar lo que Jesús le había dicho a los fariseos. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Muchas cosas, pero una de ellas muestra esta diferencia entre lo aparente de fuera y lo real de dentro. Que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de inmundicia. Así que no es por obra que alguien pueda salvarse. No es por obra del que es salvado, es por obra del que salva. La salvación no es por obra del que es salvado, la salvación es por obra del que salva. Y esa obra es una obra de gracia soberana. Eso dice la Biblia, no lo dice, no es porque lo digan algún teólogo, es lo que la Biblia enseña. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por obra, aunque fuera un 1%, una pequeña obra, ¿qué le pasaría a la gloria de Dios? Ya no sería toda la gloria para Él. Así que no es por obra del que es salvado,
para que nadie se gloríe, sino que es obra de Dios. Y dice el versículo 10, mira cómo lo enfatiza, porque somos hechura suya o nuestra. ¿Quién nos hacemos? ¿Nosotros o Él nos hace? Somos hechos por Él. Somos hechura suya. Creados ¿en quién? En Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Él nos dio vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras. Obras que glorifican a Dios como resultado de su obra. Porque son obras que dice el versículo 10, las cuales, las obras, estas buenas obras, Dios preparó de antemano. Así que es Dios quien las tenía preparadas para que anduviéramos en ellas por medio de la obra de Dios en nosotros. Entonces, Nicodemo recibe una enseñanza crucial. Y tú y yo, y todo ser humano necesita saber esta enseñanza crucial. Necesitamos nacer de arriba. Necesitamos nacer de arriba. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta, ¿por qué? Es porque la condición del ser humano es que está muerto, incapacitado, es insensible, no puede y no quiere hacer la voluntad de Dios ni creer. Es una provisión de Dios. Esta es la verdad verdadera, la verdad necesaria, la verdad imprescindible. Creer en Cristo es creer su palabra. Lo hemos escuchado antes en la lectura de Juan 13 y 14. El que cree en mí, cree en mi palabra y la pone en práctica. Creer en Cristo es creer esta verdad necesaria e imprescindible, porque tiene consecuencias eternas. Lo que caracteriza a un muerto es que ¿qué? ¿Qué caracteriza a un muerto? Aparte del olor, un muerto no puede hacer nada. No puede hacer nada. Es incapaz. No hay energía en él. No hay poder en él. Y por eso ahora viene la respuesta a la segunda pregunta. La primera es, ¿por qué necesita nacer de arriba? La segunda pregunta es, ¿para qué necesita nacer de arriba? ¿Para qué? Y eso es lo que Jesús va a enseñar también. El que no nace de arriba, ¿para qué necesita nacer de arriba? Para poder. Lo que no puede, ahora puede por medio de haber nacido. Es necesario nacer de arriba para poder. Mira ahí en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de arriba, ¿qué? Ese es el énfasis. Lo que viene después está relacionado con este énfasis. Pero la pregunta es, ¿el que no nace de nuevo qué? No puede. El que no nace de nuevo no puede. Esa palabra se traduce como poder en la palabra griega, de la que nosotros traemos una palabra parecida, del griego. No está traducido aquí literalmente. Aquí se traduce como poder. Pero la palabra griega es la que nosotros hemos traído a nuestro vocabulario como dinamita. Y se refiere al poder, la energía, algo poderoso. Así que la capacidad, la fuerza, la energía no está en el ser humano a menos que no nazca de arriba. Porque si no naces de arriba, haces lo que hace un muerto espiritual. ¿Qué hace un muerto espiritual? No puede. Nada. El tema se centra entonces aquí en que el hombre necesita nacer de arriba para poder hacer aquello que le lleva a la presencia de Dios, a la restauración. Y esto confronta el error de Nicodemo, ¿recuerda? Lo que Nicodemo cree es que nadie puede hacer si Dios no está con él. ¿Recuerda lo que ha dicho en el versículo 2? Sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Escucha, si Dios no está con él, si Dios no está con él, es si no es un hombre, el significado que ellos usaban es si no es un hombre perfecto. Si es un hombre pecador, Dios no está con él. Pero los judíos decían que Dios estaba con alguien cuando esa persona era una persona perfecta en la ley de las tradiciones judías. Así que Jesús le confronta y le dice, Dios no está con el bueno. Dios no está con el bueno.
Nadie puede hacer las obras si Dios no está con él. Eso es cierto, pero es que nadie puede hacer las obras. No solamente señales milagrosas, sino lavarse las manos o cualquier tipo de obra como los fariseos pensaban que eran capaces de hacer. Y ahí surge la confianza, el contraste entre la confianza del hombre en hacer y la necesidad del hombre o la realidad del hombre. No puedes hacer nada. La necesidad imprescindible de nacer de arriba para poder hacer es el centro de la enseñanza. Míralo en el versículo 2. Nadie puede hacer las obras si Dios no está con él. Es lo que piensa Nicodemo. Jesús le responde, versículo 3, el que no nace de arriba no puede. Pero observa, versículo 4 de nuevo. ¿Cómo puede un hombre hacer siendo ya viejo? Así que, ¿cuál es la pregunta de Nicodemo? ¿Cómo puede? Así que Nicodemo de nuevo dice, oye, pero entonces esto ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer? Mira en el versículo 4 la siguiente pregunta. ¿Acaso puede entrar por segunda vez? Entonces Nicodemo está todo el tiempo echando el balón al poder del hombre y Jesús está volviendo a traer a Nicodemo a la realidad. No puede. Bueno, entonces ¿cómo puedo? Pues si te lo estoy diciendo, que es que no puede. Mira en el versículo 5. De nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede. No puede. Versículo 9. Nicodemo vuelve a repetir y pregunta ¿qué? ¿Qué dice en el versículo 9? ¿Cómo puede ser esto? Y todo esto se centra en esta enseñanza acerca de el poder y el no poder del hombre. La capacidad e incapacidad para entrar y acercarse a Dios o la razón por la que no puede entrar en el reino de Dios. Y escucha, el orden de los factores altera el producto en este caso. El orden de los factores altera el producto. No se trata de que tú hagas algo y entonces naces de nuevo. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para que puedas hacer algo. El orden de los factores altera el producto completamente. Claro que tienes que creer. Por supuesto, la Biblia llama al pecador a que se arrepienta y que crea en Cristo como Señor y Salvador. Pero escucha, no es la causa, ese es el efecto de nacer de nuevo. Ese es el efecto de nacer de nuevo. Aquellos que creen son aquellos que han recibido la fe. ¿Y por qué han recibido la fe? ¿Por gracia? ¿Cómo lo han recibido? Por medio del nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba. Es el poder de Dios, obrando por gracia, en el que es muerto espiritualmente y le da vida para poder creer, para poder ver, para poder entrar. Así que Jesús enseña la verdad crucial de que es necesariamente imprescindible nacer de arriba. Para dos propósitos. Observa ahí en el texto dos propósitos. ¿Poder qué? En primer lugar, nacer de arriba es necesariamente imprescindible para poder creer. Y tú me dirás, oye, ahí en el versículo dice para poder ver. ¿Cómo es que me dices para poder creer? Míralo ahí en el versículo 3. No puede ver el reino de Dios. Pero esta referencia a ver el reino de Dios no es solamente un hecho del futuro, sino un hecho del presente, del momento en el que Nicodemo estaba escuchando esta verdad. Acerca del futuro se refiere en la explicación más adelante, en el versículo 5. El que no nace del agua y del Espíritu no puede, ¿qué? Entrar. Y eso apunta a un hecho que sucederá en el futuro. Entrar en el reino de Dios. Pero en el versículo 3, ahí Jesús está enfatizando un hecho espiritual inminente, real, de creer. Ver por medio de la fe. Algunos dicen, yo para creer debo ver primero, ¿verdad? Tengo que ver para creer. Y de nuevo los factores alteran el producto. Jesús no dice, necesitas ver para creer. Jesús dice, verás cuando creas. Verás a Dios, verás su obra, verás su control soberano, verás su santidad, verás su gloria cuando creas, cuando nazcas de arriba. Así que ver no solo implica ver con los ojos físicos. Nicodemo podría decir, oye, pero si yo veo el reino de Dios. Y Jesús estaba enseñándole que él no veía el reino de Dios porque no creía la palabra de Dios. Ver implica llegar a la conclusión correcta de lo que ve. Oye, vemos
que tú haces milagros, señales, y nuestra conclusión es que tú eres, ¿qué? ¿Qué dijo? Maestro. Eso no es ver. Eso es estar equivocado. Eso no es llegar a una conclusión correcta, bíblica. Ver implica creer lo que vemos a la luz del testimonio de la palabra. Mira el versículo 11. Un momento conmigo. Mira ahí. Cómo en el contexto Jesús lo va a explicar más adelante. Versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Así que nosotros hablamos la verdad porque hablamos de lo que hemos visto, pero vosotros no queréis recibir. Y la palabra recibir ahí es lo mismo que decir, no creéis nuestro testimonio. No veis, no creéis, no recibís con nuestro verdadero testimonio. Versículo 12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, la pregunta lógica es, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Así que es incapaz el ser humano de creer la enseñanza de Dios acerca de lo espiritual y celestial, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la única forma de ver y creer la palabra de Dios, a Dios mismo y todo lo que Él enseña, es si se nace de arriba. Mira el versículo 15. Todo aquel que cree tiene vida en Él. Tiene en Él vida eterna. Versículo 16. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tenga vida eterna. Versículo 18. El que cree no es condenado. El que no cree ya está condenado. Y la pregunta es, ¿está condenado por no creer o no cree porque está condenado? La respuesta bíblica es que él no cree porque está muerto, está condenado, está en sus delitos. La naturaleza espiritual es lo esencial y es lo que Jesús aquí está enseñando. Lo importante es lo que hay en el corazón. Y si en el corazón hay muerte espiritual, entonces hay incapacidad para creer. Pero si naces de arriba, se va a ver en qué. En que crees la palabra de Dios. Crees a Cristo. Ves su reino. Primera de Juan, capítulo 5. El mismo apóstol escribe después, casi al final de su vida, casi en el año 90, acerca de estas verdades, porque son esenciales. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. A ver si Juan se contradice o refuerza la enseñanza de Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Así que, ¿cómo sabemos si alguien es nacido de Dios? ¿Por qué? Porque cree al Hijo. Cree al Hijo. Cree que el Hijo, Jesús, es el Cristo. Y en el contexto de la carta, entonces también se muestran otras evidencias de este nuevo nacimiento. Así que nacer de arriba es necesariamente imprescindible para creer. Por supuesto, para ver implica ver con nuestros ojos espirituales a Cristo como Señor. Ver nuestra condición pecaminosa y arrepentirnos de nuestro pecado, nuestro destino, y acudir a Cristo como nuestro Salvador. Ser alumbrado por la palabra de Dios. Creer y ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que, ¿por qué nacer de nuevo? Para poder ver. Y segundo, mira, lo segundo que se nos dice ahí, nacer de arriba es necesariamente imprescindible para poder ser del reino de Dios. Es lo mismo, pero dicho de otra manera, de otra forma. No solamente ver y creer, sino formar parte. Una cosa es ver y otra cosa es ser parte de. Y lo que Jesús aquí está diciendo es que ver y creer como resultado de nacer de arriba es también formar parte del reino. Estar incluido en el reino. Ha sido traído al reino. Ha sido traído a la familia de Dios. Por eso dice ahí, versículo 5, Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, y eso lo veremos más adelante, pero está explicando lo que significa nacer de arriba. Ese es un cambio con el versículo 3, pero hay otro cambio con el versículo 3. No puede entrar en el reino de Dios. Antes había dicho no puede ver, pero ahora dice que no puede entrar.
Y esto hemos dicho que apunta a entrar al reino de Dios, a la gloria de Dios en el reino milenial en esta tierra y para toda la eternidad con Cristo en su gloria. Pero también tiene implicaciones en formar parte de su reino en la iglesia, en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Así que solo el que nace de arriba puede ser adoptado hijo de Dios. Lo vuelvo a repetir, escucha, solo el que nace de arriba es adoptado hijo de Dios. Solo el que nace de arriba puede ser unido al cuerpo de Cristo. Solo el que nace de arriba puede entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Solo el que nace de arriba puede ser consolado y gozarse en medio de las pruebas. Solo el que nace de arriba puede ser conciudadano de los santos. Solo el que es nacido de arriba puede ser santificado para vivir una vida digna de un miembro del reino de Dios. Solo el que nace de arriba puede ser sal y luz del mundo. Solo el que nace de arriba puede ser un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un hermano como Dios manda. Solo el que nace de arriba puede ser verdaderamente libre. Solo el que nace de arriba puede ser reconciliado, justificado, santificado, fortalecido, enseñado, corregido, exhortado, disciplinado para la gloria de Dios. Solo el que nace de arriba puede ser embajador del Evangelio de Cristo a todos los que le rodean. Solo el que nace de arriba puede ser llevado al reino de Dios en la futura venida de Cristo. Es una verdad imprescindible que va al centro del orgullo del hombre. Yo puedo. Y Jesús dice, no puedes, a menos que yo lo haga, a menos que yo obre, a menos que yo te dé vida. De nuevo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Míralo conmigo de nuevo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es el que nace de nuevo, el que no peca, el que vive en santidad. Por supuesto que pecamos, como dice en el capítulo 2 al principio, pecamos y entonces tenemos un mediador con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la característica de aquellos que nacen de arriba es que procuran, desean, anhelan vivir en obediencia a Dios y se arrepienten cuando pecan y se aferran a la gracia que hay en Dios. Así que el que no nace de arriba no puede. Así que el que no nace de arriba no puede. Si no has nacido de arriba como Nicodemo necesitaba, y todo ser humano necesita, entonces necesitas escuchar el Evangelio de Cristo. Necesitas saber que eres pecador y su ira está sobre ti. Necesitas saber que si ahora mismo mueres, tu destino eterno es el infierno, del cual ya nadie te podrá sacar de allí. Necesitas creer que esa es tu realidad espiritual, que has ofendido al Dios Santo y que una ofensa al Dios Santo es una ofensa eterna, suprema y que merece el castigo eterno y supremo. Pero hay un camino al Padre, hay un camino al reino de Dios y ese camino es Cristo. Y la Biblia nos enseña que necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios, arrepentirnos y darnos media vuelta y creer en Cristo. Eso es lo que se llama a predicar y eso es lo que se le llama a los pecadores a obedecer. Si no has nacido de arriba, continuarás rechazando esta verdad crucial. Y construirá otra religión parecida, muy parecida, pero que ignorará esta verdad crucial. Y sus consecuencias serán desastrosas y eternas. Esta verdad crucial que te humilla, esta verdad crucial que te confronta con tu engaño, tu mentira, continuarás siendo responsable de tus pecados eternos contra Dios y merecerás para siempre su justa ira. Si has nacido de arriba, necesitas escuchar el Evangelio para que tus deseos continúen siendo cambiados. Esto no es solamente
una verdad crucial para los pecadores, y cuando han creído y han nacido de arriba, entonces esta verdad ya desaparece. Necesitamos reconocer que el Evangelio es necesario e imprescindible para vivir como creyentes para la gloria de Dios. Porque hemos nacido de arriba, si es que hemos nacido de arriba, no por nuestros méritos, sino por los méritos y la gracia que en Cristo hay. Juan lo vuelve a escribir, apunta esto, 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y sin duda, de nuevo, claro que peca, pero no practica ni persevera en el pecado, porque si ha nacido de Dios, el pecado no es el dueño de este creyente, sino que ha sido liberado por la unión en Cristo, como dice Romanos 6. Así que esta enseñanza crucial es una enseñanza que nos da seguridad a los creyentes de salvación por los méritos de Cristo, pero confronta la mentira continua en la que todo ser humano confía. Todo ser humano confía en una mentira continua. ¿Sabes cuál es? Yo puedo. Y además eso significa, entonces yo me lo merezco. Y además eso significa, para mí, la gloria. Pero Jesús nos confronta con que desde nuestro nacimiento no podemos entrar, ni ver, ni creer en el reino de Dios, y por tanto es necesario que Dios actúe haciéndonos nacer de arriba. La semana que viene continuaremos versículos 4 al 8, cómo Jesús explica esta verdad. Cómo Jesús explica esta verdad crucial. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque la obra de salvación es tuya. Como decía Jonás en el vientre, la salvación es del Señor. Señor, te damos gracias porque esta salvación te pertenece a ti, tú la aplicas a quien quieres, porque esto es para tu gloria. Pero Señor, tú nos has llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso te rogamos, Padre, que tú avives en nuestro corazón y a tu iglesia para predicar el Evangelio a todos los que nos puedan escuchar. Y confiamos, Señor, que el resultado de la predicación no dependerá de nuestro argumento, de nuestro esfuerzo, capacidad o de nuestra estrategia, sino de tu gracia y misericordia para salvar a los que tú quieres y has escogido. Y si hay alguien esta mañana que ha escuchado su condición, su muerte espiritual, Señor, lo llamamos a que se arrepienta y dale fe para creer. Hazlos nacer de nuevo, Señor, para que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.